Hay mucha indecisión respecto a Bitcoin. Muchos creen que todavía queda una subida hasta la zona de los $80,000 antes de continuar con la corrección. Otros están más bajistas y creen que desde este punto ya deberíamos ver esa corrección. Y otros mencionan que ya vimos los mínimos de ciclo y que nos vamos para máximos históricos. Por lo que en este video voy a mencionar en mi opinión cuáles van a ser los mejores puntos de compra de cara a la posible corrección que se viene, no solo en Bitcoin sino también en el sector tradicional. En primer lugar, recordemos que Bitcoin está en este segundo rebote que ha estado haciendo de los máximos históricos en los $126,000. El rebote 1 pasamos de los $80,000 hasta los $97,000. Recientemente llegamos con una vela liquidatoria hasta la zona de los $60,000 y desde ahí Bitcoin ha tenido un impulso de un 23%. Y para poner clara la perspectiva en el medio plazo, tenemos que muchas personas mencionan que estamos en este patrón de aquí. Uno que realmente se correlaciona bastante con la etapa del ciclo, solo que un poco antes. Y si este patrón se respetara, este máximo de aquí, que dejó recientemente hace 2 días en la zona de los 74,000, no debería de superar este otro en la zona de los 73,000. Entonces habría que acomodarlo de esta manera. Si ocurre, este escenario nos menciona que dentro de los próximos 10 o 15 días deberíamos de ver una corrección en Bitcoin superior al 30%. Evidentemente en ese momento el activo tenía una menor capitalización de mercado, por lo que puede que sea algo menor, tal vez hacia la zona de los $55,000. También está otro escenario y es que siga esta bandera alcista durante un tiempo más, llegando a la parte superior, llegando a la parte inferior y alineándose con esta línea de tendencia que fueron los topes del rebote 1 en los 97,000 y que ahí sí en la zona de los $76,000 aproximadamente veamos los máximos del rebote antes de una corrección mayor. Esos son mis principales escenarios. En el video de ayer mencionamos que como se hace ese patrón de rebote todavía podría quedar algún tiempo, como menciono, hacia la zona de los 75,000 y el escenario más alcista de todos, evidentemente eliminando la opción de que estos hayan sido los mínimos del ciclo y estamos asumiendo que va a haber un mínimo menor, ya veremos si en la zona de los 55,000, 50,000, 45,000, pero estamos asumiendo eso. Si no han sido los mínimos del ciclo, la zona de los 60,000, en ese escenario más alcista podríamos ver un impulso rápido hacia la zona de los $80,000 que teste esta línea de tendencia, pero más en el tiempo, siento que sean niveles mayores. En ese punto, yo como he mencionado, estoy en este short de aquí. Entré en la zona de los $73,000 y a medida que el activo vaya subiendo iré añadiendo a esa posición. Por eso es que tengo convicción de que vamos a ver todavía mínimos más bajos. Todavía no se han cumplido de cerca los 360 o 380 días en los que suele durar los mercados bajistas. Y si llega a durar un poco menos, tal vez 330 días o 350, podríamos ver los mínimos para septiembre del 2026. Por lo que todavía podría caer, como menciono, impulsos a estos niveles, luego una corrección, luego una lateralización que dure varios meses y esa capitulación final que veremos qué tanto profundiza antes de esa recuperación. Entonces yo he sido bastante claro, en los 65,000 acumulé, si Bitcoin cae a los 55,000 acumularé más y si cae a los 50,000 invertiré el restante del capital. Si corrige más allá de los 50,000 hacia la zona de los 40, 45,000, veré si saco más liquidez para mejorar ese precio promedio de entrada. Igual, un precio en la zona de los 55,000 para el largo plazo me parece un buen punto, porque asumiendo que Bitcoin se acerca a la zona de los $200,000, tal vez a la zona de los 180,000 de cara al 2029, implicarían rendimientos, como hemos visto, superiores al 200%, que eso no lo da ningún otro mercado. ¿Qué factores tenemos que tomar en cuenta para ver una corrección mayor en Bitcoin? Bueno, una corrección en el S&P500. Históricamente se tienden a correlacionar. Si ponemos la gráfica de Bitcoin sobre la del S&P500, podemos ver que cuando el S&P500 tiene fuertes impulsos, Bitcoin lo tiende a seguir. Y cuando el S&P500, por ejemplo, en este punto tiene correcciones, Bitcoin también lo tiende a seguir. Recientemente no ha sido tan drástica la corrección en el S&P500 para la magnitud de la corrección que hemos visto en Bitcoin, pero Bitcoin, evidentemente, comparado con el S&P500, es un activo con mucha mayor volatilidad. También estamos en este short en el S&P500 por esa razón. Ya llevamos mucho tiempo en la zona de los $6,900 aproximadamente y prácticamente estamos en los mismos niveles que en septiembre del 2025. Ya el S&P500 ha corregido un 6%. Los objetivos de la corrección es por lo menos desde máximos un 9%, pero podría ser un poco más, tal vez hacia la zona del 13%. En el escenario más bajista de todos, como lo mencioné en el video de ayer, una corrección fuerte, una gran depresión que nos lleva a corregir más de un 25% en el S&P500. Ese no es mi principal escenario, por lo que como menciono, a partir de la zona de los $6,100, $5,700, creo que se marcarán buenos puntos de acumulación de cara a la continuación de la tendencia alcista del S&P500. Tal vez veamos esa corrección de cara a agosto, septiembre, octubre y se alineen también con los mínimos de Bitcoin.
Eso sería en cuanto al medio plazo. En el corto plazo, ¿qué podríamos esperar? Bueno, Bitcoin parece que está respetando este soporte en la zona de los 70.500. Si lo mantiene y vemos un impulso alcista, podríamos marcar operaciones en long con un stop controlado hacia nuevos niveles y incluso rompiendo la bandera alcista, la parte superior hacia niveles de los 76.000. Veremos si cierra velas por debajo de este punto, más bien podría indicarnos que más bien la corrección va a ser con un pullback hacia la parte inferior y tal vez ya tengamos esa parte más liquidatoria que lleguemos a ver los mínimos de los $60.000. Pero como menciono, si se extiende al máximo esta bandera, iríamos por la mitad. Desde los mínimos son 36 días, podrían quedar aproximadamente unos 35, 36 días más antes de llegar a este punto hipotético máximo. El único escenario en el que cambiaría mi posición de bajista alcista sería ver una fuerte ruptura de la zona de los 82.000 y ver cómo nos mantenemos en estos niveles un tiempo antes de ver la zona de los 90.000. Ese escenario lo veo bastante poco probable, pero veremos qué sucede. En cuanto a Ethereum, el día de ayer llegó con fuerza a la zona de los 2200, pero no se logró mantener y tuvo un rechazo inmediato con una caída de un 6%. Como menciono, esta parte alcista de la bandera va a ser una estructura muy difícil de romper y también la parte baja que ha actuado como soporte en 3 ocasiones, por lo que vemos si también dura aproximadamente 30-35 días más, incluso visitando tal vez con un impulso rápido la zona de los 2400, que en mi opinión son puntos de salida antes de una corrección mayor, tal vez desde este punto de un 25-30%, que ahí sí nos lleven a los mejores puntos de acumulación entre la zona de los 1200 y la zona de los 1700. También en cuanto al petróleo, recientemente en el grupo VIP entramos en esta operación, sale que el precio está en los 99, pero operamos un contrato de futuros en Bitmain. También se puede registrar y operar no solo criptomonedas, también acciones y activos en CFDs como el petróleo 24/7. Y metimos un short en la zona de los $104 con objetivos hacia los $87 aproximadamente. El stop loss por la mitad de esta mecha que dejó en los $111. Es un short un poco arriesgado por la gran tendencia alcista que ha tenido el petróleo, y si aumentan los conflictos entre Irán y Estados Unidos, evidentemente probablemente el precio suba. Pero si se da una disminución en las tensiones del conflicto, podríamos ver un movimiento bajista rápido en el petróleo. En cuanto a la dominancia de USDT, el día de ayer tuvimos un retroceso hacia la zona del 10%, se acercó más o menos la mitad de la caída de un 15%. Esperamos una caída un poco más rápida de por lo menos un 24% y todavía queda tiempo. No estoy diciendo que ya no vamos a ver estos niveles, pero se ha mantenido mucho tiempo cercano a esta resistencia en la zona del 11,2, por lo que un movimiento alcista tal vez se pueda testear como un soporte y ver niveles mayores ahí sí en la dominancia que nos acerquen a los mejores puntos de compra. En el ciclo anterior esta zona se marcó entre el 13% y el 15% y cada vez tiende a ser más alto, por lo que puede que en este ciclo sea con una dominancia en USDT y USDC de un 19 o un 20%. Todavía podríamos ver durante las próximas 2 o 3 semanas una caída en la dominancia, especialmente si Bitcoin sube a esa zona de los $80.000 y se mantiene 1 o 2 semanas. En cuanto al análisis fundamental, tenemos que cada vez salen más noticias negativas sobre Bitcoin. Por ejemplo, el primer ministro de Inglaterra había escuchado que Bitcoin era un sistema Ponzi y que cada vez duda más y cree que es más probable que esto sea así. Y aquí tenemos a nuestro amigo Saylor mencionando que Bitcoin no es un esquema Ponzi, porque un esquema Ponzi requeriría de un operador central que promete retornos y pagos a los inversores que entran de forma temprana. Que Bitcoin no tiene este promotor central porque es un activo descentralizado, que su valor en cuanto a capitalización de mercado se basa únicamente en la oferta y la demanda. Este tipo de ruido y noticias negativas son más normales y van a aumentar a medida que Bitcoin siga corrigiendo. Si llegamos a los 50.000, 45.000 o 40.000, las noticias negativas que van a salir en ese punto van a ser mucho más fuertes. Y realmente en el sector queda muy poco interés, por lo que si usted está viendo este video va a ser de los pocos que tal vez logre comprar en esos puntos de compra, similar a los que acumularon Bitcoin en la zona de los $20.000 o $15.000 en el 2022. En cuanto a la gráfica del índice de miedo y codicia, mencionamos este impulso, no va a ser en línea recta. Estábamos en la zona del 37 o 35 me parece el día de ayer y ahora estamos en la zona del 30 con esta ligera corrección. Tal vez ya hayamos visto los máximos y de aquí que un movimiento de nuevo hacia miedo extremo, o tal vez Bitcoin siga subiendo y veamos la zona de neutral. En cuanto al índice de miedo y codicia, pero la bolsa ya ahora sí se ve claramente que estamos en miedo extremo. Ahora sí es justificado, puede que sí. Como mencionaba en estos puntos de aquí, cuando había miedo extremo, mencionaba que no había razones, la tendencia alcista seguía intacta. Ahora, después de este punto, aproximadamente 2, 3, 4, 5 meses después, cuando el S&P 500 en los últimos 50 días no ha sido capaz de acercarse de nuevo a máximos históricos, ya se ve claramente esta ralentización en esa tendencia alcista, por lo que ahora sí puede que sea una de esas situaciones en la que falle
ese análisis únicamente de comprar en miedo extremo y vender en codicia, y puede que ahora sí sea un poco más justificado y veamos esa corrección. Tal vez hacia la zona de los 6400, el S&P 500 se vuelva a recuperar, aquí entremos en neutral o codicia y continúen las correcciones. En cuanto al calendario económico, el día de ayer salió un dato bastante peor de lo esperado. Se esperaba un crecimiento en el Producto Interno Bruto de un 1,4 y finalmente solo creció un 0,7, un dato tremendamente negativo. Salió justo cuando Bitcoin estaba atacando los $74,000 y tuvimos ese retroceso. En cuanto a la inflación, tenemos que ha sido bastante volátil en los últimos días, especialmente por el tema del petróleo, pero se encuentra en alrededor del 1,5%. En cuanto a los ciclos de Bitcoin, la gráfica que extrapola el patrón del ciclo anterior, ya la hemos traído varias veces, y mencionaría que no caería ningún máximo más antes de una fuerte caída. En cuanto a las altcoins, tenemos que el interés ha bajado muchísimo desde agosto, está en la zona del 5. Tenemos que en mercados bajistas este interés se puede mantener en la zona del 4, el 2, el 3 durante mucho tiempo. Tal vez cada vez estos mínimos se mantengan en vez de la zona del 2, en la zona del 5, en la zona del 4, pero no por haber un interés bajo significa que ya debería haber un spike en las altcoins y ver esa caída fuerte en la dominancia, sino más bien puede que eso se reserve hasta que Bitcoin realmente haya marcado sus mínimos y empiece esa subida de cara al 2027 y el 2028. En cuanto a los rendimientos de Bitcoin, ya ha bajado el rendimiento de marzo. Como mencionamos, perfectamente puede cerrar negativo. Quedan la mitad del mes. Ya eso provocaría que se cierren 6 meses consecutivos en negativo, cosa que solo ha pasado una vez en la historia, en el 2018, contando el primer mes del 2019, enero. Ahora, en abril y mayo puede que ya se esté marcando esos suelos, incluso pueden que estos meses sean alcistas. Si Bitcoin retrocede a la zona de los 50,000, volviendo a los 60,000, y ahí poco a poco que se marquen los suelos y se marquen tal vez los mejores puntos de compra, no en octubre y noviembre, sino un poco antes. Esa es mi tesis, tal vez en agosto o septiembre. En cuanto a los activos con mayor capitalización de mercado, esta es una reflexión que suelo hacer para largo plazo. De aquí a 10, 15 o 20 años, probablemente estos sean excelentes puntos de compra. De aquí a 6 meses, a 4 meses, a 5 meses, puede que no sean tan buenos puntos. Entonces es importante diferenciar el medio plazo del largo plazo. Puede tener una parte de su portafolio invertido en largo plazo, en el MSCI World, en el S&P 500, en Bitcoin, y no preocuparse tanto, simplemente hacer compras periódicas. Si quiere sacarle un poco más de rentabilidad al mercado, tal vez con objetivos de un 20, 30 o un 40% anual, ¿sabe? El valor de rendimientos superiores a un 20% anual. Por ejemplo, $10,000 con una adición anual de $1,200, es decir, $100 al año. Durante, por ejemplo, 20 años, sé que puede parecer mucho tiempo, pero el tiempo va a pasar de igual manera, con una tasa de interés no del 8% que suele ofrecer el S&P 500, sino que sumamos que gracias a esta gestión activa somos capaces de obtener un 25, un 30%, y vamos a ser más conservadores con una del 20%, que realmente sí es posible de conseguir con una gestión, como menciono, más activa. Esos $10,000 con esas aportaciones serían un total de $652,000. Con este capital es suficiente para retirarse con este rendimiento, obteniendo muy buenas rentabilidades, o simplemente invirtiendo en bonos americanos o en el S&P 500 de forma completamente pasiva. Entonces, este es el verdadero potencial de obtener rendimientos de un 20% anual. Incluso yo he llegado a obtener algunos años más de un 30, más de un 35%. Entonces, soy consciente de que es posible, pero hay que tener un buen conocimiento y una muy buena gestión del riesgo. Por eso menciono la importancia de diversificar el patrimonio entre una parte para el largo plazo y una parte para esa especulación más activa. Ahora, continuando con el medio corto plazo, tenemos que, en cuanto al interés abierto total de futuros, tenemos que normalmente se tiende a correlacionar bastantes estas gráficas. Vemos que una característica del mercado bajista anterior fue que cuando el interés abierto superó la capitalización y el precio de Bitcoin, fueron donde se marcaron los mejores puntos de compra. Toda la zona entre los 21,000 y la zona de los $15,000 ocurrió en esta etapa. Si de cara a los próximos 2, 3, 4 meses vemos algo similar, que haya un mayor interés abierto en comparación con el precio de Bitcoin, puede que esa sea otra de las señales que podemos tomar en cuenta para empezar a acumular de forma más potente, aunque yo ya tengo los precios de compra establecidos. En cuanto a la liquidez, tenemos que en el corto plazo sí, hay bastante hasta la zona de los 75,000, pero filtrando en una semana ya cambia la perspectiva, y filtrando en 30 días, la mayor parte está en zona longs hasta los $62,000, en los cuales se liquidarían $6.3 billones. Mientras que Bitcoin, si sube a la zona, por ejemplo, de los 78,000, ni siquiera a la zona de los 80,000, solo se liquidarían $2.7 billones. Y si sube a los 81,000, solo 3 billones. Entonces, claramente, sí, hay por la parte superior y podríamos visitar la zona de los 75,000, pero la más cercana y la más fuerte estaría hasta los 68,000. Y filtrando bastante más en 3 meses, sí,
queda muchísima la zona de los 90.000, como he mencionado, pero esta queda bastante lejos y probablemente a medida que el activo vaya cayendo vaya disminuyendo esta presión de compra con ganancias que tomen las personas que entraron en short en este punto. Por lo que realmente, como marcamos al principio del video en la bandera alcista, lo más probable es que ranguemos un tiempo más entre la zona de los 80.000, 78.000 y la zona de los 62.000 antes de ver una corrección mayor que vaya a tomar estos mínimos. También les recuerdo que puede unirse a mi academia y al grupo VIP de Telegram, el link está en la descripción. Todavía quedan aproximadamente 70 plazas gratuitas y una vez se llegue a ese límite de 100 personas, el acceso será de pago. Podrá acceder al curso inicial de 4 módulos completos, a las plantillas para que gestione sus inversiones, al grupo de señales y además consejos. Por lo que recuerde, puede unirse y voy a dejar durante algún tiempo el acceso al módulo completo en YouTube de forma gratuita. Entonces puede ir a este video de aquí si quiere formarse un poco más. También, si el video le gustó, me ayudaría muchísimo dando su like y suscribiéndose para seguir aprendiendo del mundo de las criptomonedas. Hasta el próximo video.